Hola a todos. Hoy vamos a ver la promesa de Dios para vencer que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 5 en el verso 1, donde la palabra nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una valiosísima promesa de Dios. De pronto nosotros no vemos el marco de tengamos paz para con Dios. Yo creo que siempre estamos pensando, algunos estamos pensando todo el tiempo que tenemos paz para con Dios. Otros están pensando todo el tiempo que Dios es el peor de los, no sé, peor de los seres que está todo el tiempo tratando de dañarnos y destruirnos. Pero la verdad es que nosotros tenemos que saber mirar con ecuanimidad lo que se trata en la relación que nosotros tenemos con Dios y a qué se refiere cuando dice la palabra tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes no la teníamos. Si no teníamos paz para con Dios, quiere decir que antes estábamos como enemigos, como contrarios de Dios, y después de ser justificados, entonces vamos a alcanzar, sí, tener esa paz. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en este estudio y recuerde que si les es de bendición, compártalo con alguien más. Vamos entonces a observar cuál es la porción bíblica que está antes de esta promesa. Dijimos que la promesa está en Romanos capítulo 5, verso 1. Entonces, en Romanos capítulo 4, verso 25, la palabra dice, hablando del Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se acuerda que habíamos hablado en la promesa anterior acerca de la redención y de la justificación? Y decíamos que la justificación es acción y efecto de justificar y que la redención es acción y efecto de redimir. Y cuando hablábamos de la palabra redimir, hablábamos de pagar por alguien, rescatar a alguien, salvar a alguien. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es presentar la prueba de que ya nosotros fuimos redimidos, que nosotros ahorita fuimos hechos justos, fuimos justificados por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Entonces aquí empieza a hacer sentido cuando dice que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, gracias a esa justificación, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que se hubiese operado esa obra de redención y de justificación en nuestras vidas, nosotros no estábamos en paz para con Dios. Es decir, nosotros estábamos en una posición de enemigos de Dios. Por eso es que tiene tanto valor cuando usted entiende en las parábolas en el libro de Lucas acerca de las relaciones. Habla de 3 relaciones para con Dios. Habla de la relación de amigos, de la relación de padre e hijo, y habla de la relación de el juez y el que está buscando justicia. Entonces hay cientos y cientos de relaciones que nosotros podemos tener con Dios. Pero esas 3 relaciones hacen un énfasis importante, y una de esas relaciones es el de amigos. Nosotros vemos, por ejemplo, que la palabra dice que Abraham era amigo del Señor. Es decir, él estaba buscando agradar a Dios y se convirtió en amigo del Señor. Lo contrario sería ser enemigo del Señor. Ahora bien, cuando la palabra nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, quiere decir que antes de la justificación nosotros no estábamos en paz para con Dios, nosotros estábamos como enemigos de Dios. Observemos esto a través de las escrituras. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 63, en el verso 10, la palabra dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, escuche esto, es decir, debiendo ser el Espíritu Santo amigo de su pueblo, se convirtió en enemigo del pueblo y empezó a pelear contra el pueblo. ¿Por causa de qué? Por causa de las rebeliones. Entonces, ¿qué es la rebelión? Rebelión es hacer lo contrario de lo que dice la ley de Dios, todo lo que ha salido de la boca de Dios: mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, testimonios, todo lo que ha salido de la boca de Dios, porque todo lo que ha salido de la boca de Dios es eterno. Ahora bien, observemos entonces que continúa diciendo Isaías en el capítulo 65, en el verso 12, dice la palabra: yo también os destinaré a espada. Primero habló de todos los pecados, todas las cosas que ellos estaban haciendo mal, y dice: yo también los destinaré a espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Ver esa imagen de estar para el degolladero es como para que ya sean arrojados y completamente fenezcan allí. Y dice la razón por la cual el Señor está en esta posición con ellos: destinados a espada y arrodillados para ir al degolladero. ¿Por qué? Y él dice: por cuanto llamé y no respondisteis.
dice el Señor. Hablé y no oíste. Entonces el Señor todo el tiempo nos está hablando. Si usted ha observado el estudio que nosotros tenemos del libro de Proverbios, que es un estudio bellísimo, bellísimo, donde habla la escritura de que el Señor constantemente nos está hablando a través del espíritu de sabiduría, pero nosotros no atendemos, y eso es lo que hace que nosotros finalmente terminemos como enemigos de Dios. Una amistad es una relación, y si nosotros no tenemos relación con Dios, pues terminamos alejándonos y a cierto punto volviéndonos después enemigos del Señor, porque terminamos haciendo lo que le desagrada a Él. Porque si continuamos con esta misma porción del verso 12 del capítulo 65 de Isaías, continúa diciendo: sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Entonces, no responder cuando el Señor llama, no oír cuando Él habla, hacer lo malo delante de sus ojos y escoger lo que a Él le desagrada, nos constituye en enemigos de Dios, como ya lo habíamos leído en el capítulo 63, verso 10 del libro de Isaías, cuando dice la palabra que mas ellos fueron rebeldes e hicieronlo enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Continuemos lo que dice el verso 13 de Isaías 65. Le sigue diciendo lo que va a seguir sucediendo por no responder al Señor, por no oír al Señor, por hacer lo malo delante de sus ojos y por hacer lo que le desagrada a Él. Dice el verso 13, tendréis hambre, tendréis sed, seréis avergonzados. Y el verso 14 dice: clamaréis por el dolor de vuestro corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Entonces, wow, qué posición tan triste. Todo por dejar al Señor, por irnos y apartarnos completamente del Señor. Miremos, por ejemplo, lo que dice el libro de Jeremías, que también habla acerca de esto de la enemistad contra Dios. Dice Jeremías capítulo 2 en el verso 9, dice la palabra: por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Escuche, estoy de pelea con ustedes, en otras palabras. En el verso 19 de este mismo capítulo 2 de Jeremías dice la palabra: tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios, faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces, el Señor dice: el hecho de que ustedes me dejen a mí y que falte el temor mío en ustedes, eso se constituye en algo supremamente malo para sus vidas. Eso se constituye en enemistad, eso se constituye en que yo voy a estar pleiteando con ustedes. Entonces, todas nuestras maldades del pasado, el no haber oído al Señor, el no haber atendido al Señor, el haber hecho lo malo ante los ojos del Señor, el haber escogido lo que a Él le disgustaba, el haber sido rebeldes, todas esas situaciones nos pusieron en un estado de enemistad con Dios, de pelea con Dios, de pleito con Dios. Y aquí viene la promesa. Y entonces, cuando viene esta promesa de Romanos capítulo 5 verso 1, cuando dice: justificados pues por la fe en la obra salvadora del Señor Jesucristo, porque Él pagó por nosotros, Él nos redimió, Él nos rescató, nos salvó, nos abrió la cárcel, nos dio todas esas cosas hermosas. Entonces nosotros ya tenemos ahora sí la prueba de que se pagó por nosotros, y allí está la justificación. Entonces dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermosa promesa de Dios para vencer. Así que bueno, espero que esto sea de gran bendición para su vida. No permita que perder su paz, es decir, nosotros necesitamos mantener en la paz, saber que una vez pagado ese precio de redención, nosotros tenemos paz para con Dios, y Él no va contra nosotros, sino a favor de nosotros. Nosotros ahora somos su pueblo, somos sus hijos, somos ovejas de su prado. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Un abrazo grande y mil bendiciones. Y recuerde que si este video le es de bendición, compártalo con alguien más. Nos vemos en una próxima promesa de Dios para vencer. Bye.